Excelente. Ahora sí. Entonces, buenas tardes para todos los participantes de este segundo ciclo de neumología de la Liga de Neumología de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Munida. En este caso estamos en presencia de la doctora Nilsa González Riveros. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de la Integración de las Américas. Es médica especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Centro Médico Bautista. Cuenta con una especialista en didáctica universitaria por la Universidad de María Auxiliadora. Es becaria del programa de becas Don Carlos Antonio López para la capacitación de profesionales médicos y de enfermería no intensivistas en el manejo de pacientes con COVID-19 en el ámbito de terapia intensiva del Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud. Es médica del Servicio de Clínica Médica del Instituto de Previsión Social INGAVI, hospital actualmente exclusivamente COVID. Es docente en carrera de medicina de la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica de Asunción, Universidad Internacional de América de Asunción y Universidad Privada del Este de Asunción. Entonces la doctora estará colaborándonos en esta segunda conferencia. Así que te agradezco, doctora, por esta participación y espero que sea del agrado de todos. Muchísimas gracias por la invitación y un placer poder compartir acá con alumnos, exalumnos, veo también gente incluso con las que me crucé, incluso en otras universidades me parece, así que es un placer hablar de algo que la verdad que es mi día a día, algo que lastimosamente con lo que tenemos que convivir y particularmente vamos a centrarnos un poquitito justamente como estamos compartiendo con la Liga de Neumología, ¿verdad? Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa o qué es lo que hace este virus que vino a cambiar totalmente nuestras vidas en un órgano tan vital como es el pulmón, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar un poquitito. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, sí, doctora, puedes probar si es que corre, eso es lo que suele ser. Estamos, tengo que poner en pantalla completa, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Perfectísimo, ok. Muy bien, entonces, yo no sé, o ignoro, ¿verdad? Si ustedes de repente entiendo que vienen de un... Ah, no, doctora. Vienen de un... No Hola, está corriendo la diapositiva. Vas a tener que proyectar en pantalla. no corran, Sí. no corren. Ah, ok. Vas a Vamos a... tener. Espérame que. Vamos a probar otra cosa. Vamos a presentar pantalla completa nomás, ¿sí? Sí, ¿Te eso sí parece? funciona. Sí, sin problema. Perfecto. Pantalla completa. Me parece lo mejor. A ver. Ok. Ahora sí. ¿Estamos? Ahí sí, doctora, espectacular. Perfecto, perfectísimo. Solamente que yo no les veo, ¿verdad? Pero bueno, como le estaba diciendo, ignoro, ¿verdad? Si ustedes habían tocado o no se había tocado el tema este del COVID previamente, ¿verdad? Pero como o sea, la invitación por parte de la liga era hablar particularmente sobre los daños a nivel pulmonar, yo no quise dejar de lado tampoco justamente las otras secuelas que podemos tener en un paciente COVID, porque un paciente COVID es un paciente bastante complejo, ¿verdad? Es un paciente complejo y es una enfermedad nueva de la cual no sabemos mucho todavía. O sea, hay estudios, se están haciendo todos los días estudios a ver cuáles son realmente. Sabemos el mecanismo de acción, la fisiopatología básica del COVID, pero sin embargo, en un inicio, por ejemplo, sabíamos que afectaba a nivel pulmonar, pero no se tenía tan en cuenta el tema, por ejemplo, en el área circulatoria. Después de que se hicieron autopsias en pacientes en China, ¿verdad? Y en Italia principalmente, se empezó a ver que el paciente COVID no fallecía únicamente por algo que se llama síndrome de estrés respiratorio agudo, del cual vamos a hablar hoy, sino que también había una implicación vascular en donde había una formación de trombos y por ende terminaba el paciente muriendo a causa, por ejemplo, un ACV o a causa de un infarto agudo miocardio, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante, ¿verdad?, que empecemos esto haciendo una pequeña recopilación primero para ubicarnos rápidamente en qué es lo que es qué es el COVID, qué es el COVID-19 y qué es, o sea, cómo actúa el SARS. Recordando un poquitito, ¿verdad? Esta pandemia, o sea, fue declarado pandemia en marzo del 2020, ¿verdad? El 11 de marzo, tardíamente, ¿verdad? Sabemos nosotros. Y es una patología que es causada por un tipo de coronavirus, ¿sí? Yo quiero aclarar dos cosas, ¿verdad? Punto uno,
no todo paciente infectado con SARS es un paciente COVID. ¿A qué me refiero? El COVID-19 que es la presentación de la enfermedad, ¿sí? Y el agente causal, como todos sabemos, ¿verdad? O decimos, ¿verdad? Se dice coloquialmente, así burdamente, hablamos del coronavirus. Pero como nosotros estamos en un ámbito científico, es bueno llamarle al esta agente causal por su nombre, ¿verdad? Que es el virus del SARS-CoV-2, que es una variante del coronavirus que, como ustedes sabrán también, es un virus que anteriormente no dañaba o generaba, o sea, de las 11 variantes que hay, una de ellas es la que presentaba o generaba lo que nosotros conocemos como resfriado común. Entonces, pasó algo, ocurrió algo, ¿verdad? En 2018, 2019, ¿verdad? Principalmente en 2019, en diciembre de 2019, en Wuhan, ¿verdad? Ocurrió algo, una mutación, ¿verdad? Que generó esta variante que es el SARS-CoV-2 y es el causante de la enfermedad de COVID-19, ¿sí? Entonces, el COVID-19 es la presentación de la enfermedad, ¿sí? Y la presentación clínica es principalmente una infección respiratoria con una gravedad que va desde una enfermedad similar a un resfriado común en pacientes los cuales nosotros solemos llamar o mal llamamos de repente asintomáticos, en donde sí hay síntomas, ¿verdad? Porque hay incluso pacientes que son, o sea, dan positivo por PCR, sin embargo, son pacientes que no tienen ningún o tienen prácticamente ningún tipo de síntoma o incluso pacientes que pasan sin ningún síntoma, ¿verdad? Y que son portadores del virus y están generando replicación viral, ¿verdad? Entonces podemos tener una enfermedad que va desde un resfriado común, algo parecido a un resfriado común, ¿verdad? Hasta una neumonía viral grave, ¿verdad? Que es lo que justamente esto es lo que nosotros después vamos a ver un poco más adelante que nos va a dejar o nos va a llevar a qué cosa, a que tengamos diferentes tipos, porque estamos hablando de secuelas, ¿verdad? Y al hablar de secuelas, inevitablemente tenemos que hablar de los diferentes tipos o de los grados de afección que puede tener un paciente, porque las secuelas van muy relacionados con tanto la carga viral como la gravedad de la enfermedad que presentó ese paciente. Entonces, como les dije, una breve reseña, ¿verdad? Para acordarnos un poquito que es el SARS-CoV-2, que es de la familia, o sea, es un tipo de coronavirus que es muy, es una familia, un pariente muy cercano a otro virus que sí ya conocemos, ¿verdad? Como el MERS, por ejemplo, que nos generó lo que se llama síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿verdad? ¿Por qué menciono el MERS y por qué también traigo a colación el SARS o sea, o sea, ustedes conocen la influenza, ¿verdad? Porque estos son virus que producen o sea, tienen una fisiopatología muy similar al SARS-CoV-2. Hay más cantidad de estudios sobre el MERS, particularmente sobre el MERS en los últimos años, ¿verdad? Porque es el más nuevo, ¿verdad? Y también tenemos estudios sobre el SARS, que estos fueron los estudios bases para que nosotros podamos entender cómo funciona, qué es lo que hace este virus a nivel orgánico y cómo nosotros podemos detener o frenar un poquitito los efectos que está produciendo este virus, ¿verdad? Entonces, que son el MERS, que nos genera el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y también el SARS. Y curiosamente, si ustedes habrán leído, ¿verdad? Tanto el MERS como el SARS y este mismo SARS, los tres, o sea, los tres virus tienen un origen zoonótico, probablemente, o sea, el MERS se encontró en camellos y por alguna razón eso mutó y pasó al ser humano. Y el SARS, ¿se acuerdan la famosa gripe aviar? Y ahora todavía no tenemos un agente como tal, ¿verdad? Pero hablamos del murciélago, ¿verdad? Entonces, estos son virus que mutaron en alguna forma o que tienen un origen probablemente zoonótico, ¿verdad? Entonces, rápidamente ya sabemos entonces el origen o sea, qué es el COVID, o sea, la enfermedad, el COVID-19 es la enfermedad y ya sabemos la agente causal, ¿verdad? Entonces, ¿por cuál es la fisiopatología o qué es lo que hace este virus en nuestro cuerpo, ¿verdad? El SARS-CoV-2, el virus, que enseguida les voy a mostrar la imagen, ¿verdad? Tiene una proteína particular, que es la proteína S, ¿sí? La proteína espiga, ¿verdad? Que lo que hace es interaccionar con los receptores AC2, que son receptores para la angiotensina 2, ¿verdad? Y también con una proteína que es la proteína transmembrana serina proteasa 2. Particularmente se unen con mucha facilidad a estos receptores AC2, ¿verdad?
Entonces, lugares en donde nosotros encontremos a nivel de la membrana celular receptores AC2 son lugares en los cuales este virus podría ingresar, de hecho ingresa, ¿verdad? Para poder utilizar la maquinaria biosintética de esa célula, ¿para qué? Para hacer su replicación, ¿verdad? Entonces, la proteína AC2 es la puerta de entrada que utiliza particularmente el virus para poder ingresar. ¿Y a través de qué? A través de su proteína espiga. Como ustedes saben, el coronavirus, como habrán visto en todas partes, por una fotografía de microscopía electrónica se puede ver que tiene como una corona, pues se llama coronavirus. Esas coronas que ustedes ven son las espigas, ¿verdad? En este caso tenemos la proteína S, ¿verdad? Que es la que va a funcionar como una cerradura y va a poder ingresar de esa forma adentro de la célula y nos permite entonces, le permite a ese virus replicarse intracelularmente, ¿verdad? Entonces, sí, rápidamente también, ¿qué es lo que genera o qué es lo que va a pasar una vez que yo, por alguna razón, yo me infecté, ¿verdad? Y empieza a ingresar ese virus dentro de mis células? Obviamente voy a tener una replicación viral y lo que pasa con esta enfermedad es que la gravedad de la enfermedad se basa en la respuesta inmunitaria que tiene el ser humano. ¿Qué es lo que tanto tenemos miedo nosotros los médicos? Es la famosa tormenta citoquina, ¿verdad? Que acá pueden ver la famosa tormenta citoquina, ¿verdad? Porque evidentemente, como es un virus, o sea, estamos hablando de un huésped intracelular, los mecanismos de ataque que van a ir en contra de este virus son bastante más intensos, ¿verdad? Y como les dije, o sea, ellos pueden entrar o ingresan en lugares donde podemos encontrar esos receptores AC2 y no solamente encontramos esos receptores al nivel de los neumocitos tipo 2 principalmente, a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel del alveolo vamos a encontrar esos receptores en el neumocito tipo 2, podemos encontrar también en células endoteliales, podemos encontrarlas en algunas células intestinales. Por eso es que el COVID se presenta se presenta con una afectación pulmonar muy importante. Podemos tener afectaciones también a nivel endotelial, o los microtrombos, ¿verdad? O generar una afectación a nivel vascular, ¿verdad? También podemos tener, ¿cuál es otra sintomatología clásica que vemos en el COVID? Por ejemplo, el paciente con diarrea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen también receptores AC2 a nivel de las células gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo células infectadas, obviamente el sistema inmune empieza a atacar la célula que está infectada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a generar a la larga? Va a generar apoptosis de esas células, ¿verdad? Y si llegamos a la famosa tormenta de citoquinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay una respuesta desmedida del sistema inmune que lo que va a hacer es, a través de mediadores químicos, van a hacer una respuesta supremamente agresiva que daña el tejido bastante, o sea, daña muy importantemente, y lo que genera a nivel, o sea, lo que va a generar después es lo que nosotros conocemos como la neumonía, ¿verdad? O sea, vamos a tener una ocupación de este espacio alveolar porque por acá pues tiene que ir pasando el oxígeno para poder llegar a mis vasos sanguíneos, ¿verdad? Y empiezo a tener una ocupación primeramente, si el daño es lo suficientemente fuerte, esto es lo que después nosotros vemos en una tomografía, por ejemplo, podemos observar como el famoso patrón de virus esmerilado que les voy a mostrar también. Entonces, es importante que recordemos que la principal razón de por qué tenemos el famoso síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto es ¿por qué? Porque tenemos esta tormenta de citoquinas y muchos de los tratamientos, ¿verdad? Sea con corticoides, sea con inmunosupresores, como se están haciendo ahora, vienen justamente a tratar de inhibir esto principalmente y que esa respuesta sea una respuesta efectiva, pero que sea una respuesta medida, que no sea una respuesta exagerada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Y me va a generar esto que ustedes ven acá. Esto es un clásico cuadro, esto es una clásica tomografía de un paciente COVID. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Esto que ustedes ven acá es un patrón esto es pulmón permeable, lo voy a decir, todo lo que es negro, ¿verdad? En una tomografía en este caso, estamos hablando de que es aire, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos un parcheado, ven así como blanquecino, ¿ven?
y es un parcheado bilateral, o sea, ¿qué quiere decir? Que están los dos pulmones, o sea, tengo un patrón de vidrio esmerilado, ¿sí? Pero el patrón de vidrio esmerilado, no, o sea, y esto imagenológicamente, esto es lo que nos ayuda también, si por ahí, en algunos casos ha sucedido, ¿verdad? Que no teníamos acceso a PCR, pero teníamos un paciente con clara sintomatología, le hacemos una tomografía y ¡pum! Vemos el vidrio esmerilado, ¿verdad? Entonces, si vemos esta imagen bilateral, esta es una tomografía ya bastante fea, ¿verdad? O sea, bastante avanzada probablemente. Entonces, esto es prácticamente casi fuera de lo que es la PCR, es lo otro que nos sirve a nosotros para poder hacer un diagnóstico de un paciente COVID, ¿verdad? Entonces, como les dije, este es el virusecito, ¿verdad? Acá. Entonces, vemos las espigas y acá está lo que les dije, la espícula o la glucoproteína S. Esto es lo que le permite a ese virus ingresar a nuestra célula, ¿verdad? Y para poder nosotros hablar de cuáles son las secuelas del COVID, yo primero tengo que saber, a ver, yo di positivo ahora, ¿cuándo yo estoy recuperada? ¿Cuándo yo ya puedo salir a la calle a caminar otra vez? ¿O cuándo le puedo abrazar otra vez a mi mamá? Porque ¿cuándo cuándo yo dejo de contagiar y cuándo yo doy por cerrado el ciclo de la enfermedad y yo ya me considero un paciente COVID recuperado, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar o sea, no puedo estar hablando de cuáles son las consecuencias, cuáles son las secuelas si yo no sé si todavía estoy recuperada, porque justamente había visto también otra conferencia parecida a esta, ¿verdad? En donde justamente el conferencista dijo, con esta presentación yo me quedé con más dudas, o sea, tengo más preguntas que antes, y a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el preguntarnos si realmente ese paciente, o sea, póngale, yo tuve 15 días de enfermedad, ahora vamos a ver esto, ¿verdad? Tuve 15 días de enfermedad, sin embargo, yo me sigo sintiendo mal. ¿Soy un paciente recuperado o no, verdad? Entonces, vamos a mirar un poquito, este cuadrito me pareció muy interesante, ¿verdad? Para poder analizar un poquitito cuál es la cronología de la enfermedad. Esto es lo que nosotros tendríamos que manejar y nos da una perspectiva, una visión muy interesante de lo que es la patología en sí, ¿verdad? Entonces, fíjense un poquito acá. Acá tenemos los días, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo el día 0. El día 0 es el día, o el día 1, igual, ¿verdad? 1, 0. Es el día en el que yo empiezo a sentirme mal, ¿sí? O sea, perdón, acá tengo el día de contagio, pero el día 0 es el día de contagio. Y una vez que yo me contagié, aproximadamente tenemos 5 a 7 días de incubación. ¿Sí? La incubación del virus, o sea, desde que ingresó a mis células, empieza la replicación y ese tiempo de incubación o ese tiempo de ventana, nosotros le decimos, es un momento en el cual el virus se está replicando, por ende, mi sistema inmune empieza a percatarse de que algo no está bien, entonces se empieza a generar los primeros síntomas, ¿verdad? Entonces, al día 5 7 de que yo me contagié, día 0, ¿verdad? Empiezo a presentar el inicio de los síntomas. Eso quiere decir que cuando ustedes se sintieron mal, o sea, si yo me empecé a sentir mal hoy, ¿verdad? Probablemente, de hecho, ¿verdad? 4 o 5 días posteriores a que yo me haya sentido mal, probablemente yo ya esté contagiando, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si por ahí, yo no guardo, ustedes dan positivo, algo pasa, entonces si ustedes estuvieron compartiendo con alguien ayer o anteayer o incluso fin de semana pasado, entonces hay que poner en alerta porque si ustedes se fijan, la carga viral, obviamente el día del contagio es 0 todavía, ¿verdad? Pero la carga viral que es la replicación viral que se da en las células de ustedes. Entonces, ¿esto qué va a empezar a hacer? Va a empezar a subir. Y o sea que antes que yo me empiece a sentir mal, ¿yo ya estoy contagiando? Sí, ya estoy contagiando, ¿verdad? Una vez que yo presento los síntomas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos como la viremia, ¿verdad? Este es el momento en donde la carga viral va en aumento. Después hace un pico y esa carga viral va a empezar a descender, ¿verdad? Entonces, este periodo de viremia va seguido de lo que nosotros llamamos como fase aguda de la enfermedad. En la fase aguda de la enfermedad es cuando yo probablemente empiezo a sentirme mal, no sé, tengo tos, me duele la cabeza, puede ser que tenga fiebre, de repente en el día, y cuando cuando consulta la gente, si ustedes se dan cuenta, si es clásico, típico, hace una semana atrás yo me siento mal. Gente, vienen una semana después de iniciados los síntomas, ellos aparecen, ¿verdad? Por acá. Y es en el momento agudo, es donde se da la mayor cantidad de hospitalizaciones de esos pacientes, ¿verdad? Que estamos hablando del día 10. Y justamente, si ustedes se fijan acá, día 10 al día más o menos
14, 18, ¿verdad? En este periodo de tiempo es el periodo crítico. Acá es donde los pacientes pueden entrar a terapia intensiva o se puede generar a lo que se llama síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, que es lo que lleva al paciente a necesitar intubación orotraqueal, o sea que ese paciente tiene que intubarse y tiene que entrar a terapia, ¿verdad? Entonces eso se da en un periodo agudo, ¿verdad? Aproximadamente entre el día 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, cuando, o dice la literatura, ¿verdad? Hablamos de ensayos que salieron en England, en que salieron en el Lancet, ¿verdad? Se habla aproximadamente de una vida media de la enfermedad de aproximadamente 15 a 20 días, incluso 18 una media, ¿verdad? Entonces, aproximadamente en casos leves a moderados, ojo, esto podría variar un poquitito si estamos hablando de un paciente grave, internado en terapia, o sea, eso va a variar un poquitito, pero la replicación viral, esto generalmente se puede extender un poquitito más, pero no tanto tampoco, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el día 18, más o menos, día 18, día 20, yo ya estoy casi sin contagiar. Y hablamos del día 25 para asegurar, ¿verdad? Para asegurar de que yo ya no estoy presentando, o sea, no estoy teniendo una replicación viral. Eso quiere decir que me recuperé, o sea, que yo ya no tenga, porque si ustedes mal no recuerdan, cuando empezó este tema de la pandemia, nosotros le exigíamos a los médicos, nosotros pedíamos una PCR negativa para decir que ese paciente está recuperado, y eso cambió, ¿verdad? El propio Ministerio de Salud acá cambió el protocolo después. Incluso el aislamiento era inicialmente 15 días desde iniciados los síntomas y después bajaron a 10. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que la replicación viral tiene una curva descendente a partir del día más o menos 11, 12, 13, tiene una curva bastante ya descendente, y entonces hay menos, si el paciente tiene una sintomatología muy leve, entonces ese paciente ya podría empezar a recuperarse clínicamente por completo, ¿verdad? Entonces, necesariamente tenemos que hablar de un paciente. ¿Cómo? O sea, técnicamente, lo que dice el Ministerio de Salud en base a las guías de la OMS, ¿verdad? Es que para decir que un paciente está recuperado clínicamente, ¿sí? Tuvieron que haber pasado por lo menos 15 días desde el inicio de los síntomas y pasar un periodo de 24 horas, por lo menos de 24 a 72 horas, sin tener ningún tipo de síntoma. Entonces ahí es donde entra la discusión, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que si yo hace 15 días me empecé a sentir mal, hoy ya me siento mejor, pero sin embargo después de los 15 días, después que yo ya no tengo fiebre, ya no tengo tos capaz, sin embargo, persiste en mí, y ahora vamos a ver eso, persiste en mí la fatiga, por ejemplo, o la disnea incluso, o fatiga principalmente, ¿verdad? Yo sigo como sintiéndome mal, entonces, ¿soy realmente un paciente recuperado o no? Y esa es la discusión que todavía no se pudo resolver, ¿verdad? Busqué un montón de artículos a ver qué es lo que decían y siguen con la misma coyuntura, ¿verdad? Seguimos diciendo que tiene que ser un paciente que ha pasado los 15, siempre y cuando, vuelvo a recalcar, que estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad entre leve a moderada, no así de un paciente grave, ¿verdad? Que ahí sí cambia un poco la película, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, tiene que ser un paciente que haya pasado desde el primer día de síntomas, 15 días por lo menos, y esperar un periodo de 24 horas o 72 horas sin ningún tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los síntomas que yo tenía o que yo iba a tener, verdad? O sea, ¿cuáles son los síntomas que presentamos? Y ustedes los conocen bastante bien, ¿verdad? Fiebre, tos, una tos seca sin expectoración. La fatiga es impresionante en todos los pacientes. Acá no figura, ¿verdad? Entre los más comunes, pero entre los más comunes también se encuentra el dolor muscular, ¿verdad? La congestión nasal, la secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, la diarrea, la fatiga, como les digo, yo le pondría la fatiga acá, ¿verdad? Esto es una fuente de la OMS junto con la BBC, ¿verdad? Pero yo le pondría acá en mi experiencia clínica, ¿verdad? Y obviamente la dificultad para respirar, ¿verdad? Para que vean un poquitito nomás, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de severidad? O sea, esto me saca un poquitito ya vamos un poco más hacia lo que sería ¿qué me dice que un paciente puede ser grave? Que en ese caso sí, mi periodo ese para decir que ya es un paciente recuperado se estira un poquitito más, ¿verdad?
O sea, si tengo fiebre mayor a 38 grados durante mucho tiempo, si por ahí si tengo mucha disnea, si tengo problemas, todo esto genera, o sea, son más de eso, ¿verdad? Pero a la larga, esto es lo que define, o sea, esto es un estudio que se hizo en el New England para saber justo, ¿verdad? O sea, se hicieron estudios, si ustedes ven estas pelotitas que son, cada una de estos circulitos que están acá, son muestras que se tomaron para cultivar y ver si el virus estaba ahí, ¿verdad? En ese paciente. Y si ustedes ven, el último que dio, o sea, los puntitos rojos son los positivos, los puntitos azules ya son resultados negativos, o sea, cultivos, ¿verdad? Cultures en el cultivos, ¿verdad? Y este es un cultivo que no dio ni uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, desde el día en donde si ustedes se fijan, en el día 12 aproximadamente, yo tengo el último positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente, o sea, la literatura coincide, ¿verdad? Con este estudio, por lo menos, ¿verdad? Que en donde vemos positivo, o sea, vemos replicación viral en un paciente COVID, ¿verdad? Que presenta una enfermedad, le vuelvo a decir, leve o moderada. Sin embargo, acá, a partir del día 12 en adelante, para decir, bueno, la cuarentena tiene que ser, aquí no les cuento, a 10 días, ¿sí? Porque anteriormente, si ustedes llamaban a 154 y informaban, ¿verdad?, que están con síntomas, se le da un aislamiento, y el aislamiento era de 15 días anteriormente, y después ese protocolo cambió en el ministerio y se hizo de 10 días. Entonces, ahora vamos al quiz de lo que nos trae a nosotros hoy acá, ¿verdad? Para no extenderme tanto, porque si no le voy a hablar 3 horas de esto, ¿verdad? En una publicación del 20 de diciembre, ¿verdad? Se generó una guía que se llama la guía NICE, que recopiló 111 publicaciones, ¿verdad? Para poder ver y para poder entender cuáles son, o sea, cuáles eran los síntomas que la gente reportaba como síntomas persistentes. O sea, una persona que ya está, pónganle, una persona que está ya en su día 28 post iniciado, o sea, tanto por la carga viral como tanto por la sintomatología o la cronología propia de la enfermedad, ella está en un periodo de recuperación. Si yo tengo ya soy una paciente recuperada, ya soy una paciente recuperada a los 40, 47 días. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? El paciente COVID que ya está recuperado, ¿verdad? Sigue con fatiga, tiene cefaleas, tiene dolor de cuerpo, tiene anosmia, tiene disgeusia, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poquito qué es eso, ¿verdad? Y particularmente yo a nivel pulmonar, ¿verdad? Que a la larga es la que más le asusta al paciente cuando nosotros cuando estamos en el hospital y le hacemos la ocultación al paciente y le contamos al paciente, ¿verdad? Bueno, tu pulmoncito está comprometido en esta parte, le pasa esto, así en un lenguaje un poco más sencillo para que el paciente entienda. Siempre la pregunta que me hacen es, doctora, ¿mi pulmón va a volver a ser como el de antes? Yo voy a ser como el de antes. Incluso en pacientes que tienen un compromiso psicológico y emocional muy grande, porque eso voy a comentar también un poquitito, ¿verdad? La parte psicológica y la parte emocional en esta enfermedad es bastante fuerte. Entonces, en ese tipo de pacientes, el paciente lo te dice, doctora, yo voy a volver a ser la misma de antes. Porque paciente que está en su día número 16, 17, 18, 22, 24, que todavía nosotros clínicamente le escuchamos que no está bien, que ya no tiene replicación viral, pero que está de una sintomatología y él no se siente bien todavía, debería ser ya un paciente recuperado. Sin embargo, hay todavía cierta sintomatología, ¿verdad? Entonces, en esta revisión que se hizo, en esta guía NICE, ¿verdad? Que se hizo, como les digo, se hablaron particularmente de estos porcentajes de secuelas, ¿verdad? Pues, y miren un poco, el 62% de los pacientes presentan malestar y fatiga post-recuperación, o sea, en recuperación ya. Sí, ya estamos hablando de un periodo fuera de la enfermedad, ¿verdad? 62%, que no es nada despreciable, un número muy interesantemente alto, ¿verdad? Fatiga en un 47 a 19%. Si ustedes se dan cuenta, acá dice fatiga
y malestar. ¿Por qué? Porque el malestar es una sensación, creo que más bien viene por el tema neuromuscular. Genera una sensación como extraña y particularmente como una molestia en ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces hay un malestar que puede ser también acompañado, puede ser un malestar digestivo, puede ser un malestar, puede ser cefaleas, ¿verdad? Pero generalmente es fatiga con algo, ¿sí? O sea, fatiga más algo. Y un 62% de los pacientes presentan eso, ¿verdad? Y seguido, aquellos que solamente presentan fatiga son un 47%, les digo. Viene ya lo otro que es la disnea, ¿verdad? Que no es tampoco un porcentaje despreciable, si ustedes se dan cuenta, el 19% de las personas presentan disnea, ¿verdad? Hablamos también de un síndrome broncoobstructivo en 25.8%. Esto se da mucho en pacientes POC, por ejemplo, ¿verdad? Pacientes que tienen ya previamente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Tenemos el dolor torácico, que generalmente es un dolor no especificado, no es así un dolor bien localizado, más o menos una localización tipo precordial, le voy a decir principalmente, pero es una localización difusa, ¿verdad? Seguir, pues, pulmones, y después nos vamos a confusión, que el paciente post-COVID es un paciente que incluso, así textual, yo lo que los pacientes a mí me dicen, me cuesta parece pensar, doctora, estoy como lento, yo antes sumaba súper bien, porque yo soy contadora y sumo súper bien y ahora me cuesta. No puedo pensar bien, me cuesta. Es es una consecuencia justamente probablemente de la hipoxemia larga que tuvo ese paciente, ¿verdad? Podemos tener taquicardia no especificada en un 13%, intolerancia al ejercicio, 14%. Personas que anteriormente caminaban, que corrían, les cuesta retomar posterior al COVID, le cuesta retomar su rutina normal, no es algo, no es que yo me recuperé no sé, hace 15 días yo tuve COVID y ahora ya me voy a Correño Guazú, o sea, a no ser que haya sido una persona prácticamente sintomática, que no haya tenido un compromiso pulmonar muy importante, yo dudo mucho que esa persona pueda volver a sus actividades físicas normales en corto tiempo. El insomnio también forma parte de un síntoma post-COVID o del famoso síndrome post-COVID, ¿verdad? En un 10%, dolor en todo el cuerpo, 10% de los pacientes se vio eso, tos en un 9%, ¿verdad? En un 7.86%, la cefalea en un 7%, fiebre no especificada que no tiene relación con otra patología, ¿verdad? En un 6%, disgeusia, que es la pérdida del gusto, en un 6%, dolor articular en 6%, aunque ese porcentaje de dolor articular pueden subirlo un poquitito más en pacientes que previamente ya tenían algún tipo de patología articular, como pacientes con artrosis, por ejemplo, o con artritis reumatoidea, ¿verdad? Y dolor de pecho en un 5.6%. Entonces ustedes se dan cuenta, Dios mío, agarra o sea, te duele desde tu pulmón hasta tu cerebro, hasta tu corazón, hasta la punta de tu pie, ¿verdad? O sea, es una causa multifactorial, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso era tan importante que, o sea, yo quería mostrarles primero cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, porque es cierto, la hipoxemia, o sea, la hipoxemia a mí me puede explicar esto, me puede explicar esto, me puede explicar esto, me puede explicar esto también. O sea, la hipoxemia es la base de muchas de las secuelas que nosotros podemos tener, ¿verdad? Pero no es la única, porque la afectación no es únicamente pulmonar, la afectación va también allá, más allá, y como les dije, donde tenemos receptores AC2, ahí se va a ir el virus, va a entrar y se va a replicar y va a hacer lo que él quiere. Entonces, y sin olvidar después, obviamente, eso también les menciono más adelante, la parte psicológica y sin mencionar la parte social, o sea, la afectación social y económica que tiene esta patología y que inevitablemente va a terminar afectando la salud de esa persona. Entonces acá ya hay un dibujito un poco más interesante, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver ya perfectamente durante la fase aguda, esa fase que yo les mostré ahí en la neumonía. Bueno, estos son los síntomas que principalmente se van a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar principalmente? Fatiga. Fatiga hasta en el asintomático puede ser que haya fatiga. El asintomático generalmente te dice, lo único que estuvo caído un día y después se me pasó.
¿verdad? Pero la fatiga es el principal síntoma que vamos a encontrar tanto en la fase aguda como en el post-COVID, ¿verdad? O como en el síndrome post-COVID, ¿verdad? Vamos a encontrarlo acá y acá. ¿Cuál es la siguiente que viene atrás de ella? Cerquita está ahí la disnea, ¿verdad? La disnea, como ustedes se dan cuenta, es mucho mayor o es mucho más marcada cuando estamos hablando de la fase aguda en relación a la fase post-COVID, ¿verdad? Se dan cuenta que es mucho más dolor articular, ¿verdad? Después tenemos dolor de pecho, la tos, anosmia, dolor de cabeza, tenemos dolor de garganta, vértigo, o sea, estos son los síntomas clásicos y ustedes se dan cuenta, casi todos, si no todos, excepto la diarrea y otros, ¿verdad? Entonces, vuelvo a traer lo mismo. Entonces, si yo tengo todavía fatiga, si yo tengo todavía dolor de cabeza, si yo tengo todavía disnea, ¿ya me curé o no me curé? ¿Me recuperé o no me recuperé? Y esa es la discusión que sigue habiendo, ¿verdad? Entonces, se recomienda adoptar la definición de NICE, como les dije, ¿verdad? Que incluye las fases de la evolución de la infección para poder establecer, o sea, para que yo diga o hable de un síndrome post-COVID, necesariamente necesito hablar de los signos y síntomas que se desarrollan después de 12 semanas de una infección por SARS, ¿verdad? O sea, ven que acá dice infección barra COVID, ¿verdad? Porque puede ser que yo me haya infectado y no haya tenido casi síntomas, y por ahí tuve un síntoma, o realmente haya presentado la enfermedad florida, ¿verdad? Y no se atribuye a un diagnóstico alternativo, o sea, no es que tengo, no sé, tengo anemia, o sea, tengo fatiga porque por alguna razón yo me quedé anémica o tengo anemia, entonces por eso estoy fatigada, por eso tengo sueño, por eso estoy con astenia, ¿verdad? Entonces el COVID agudo, hasta 4 semanas, el sintomático entre las 4 y las 12 semanas. Esto es súper importante que manejen porque así ustedes pueden saber, o sea, nosotros podemos saber si, para nosotros que trabajamos con COVID es muy importante saber, una de las cosas que ponemos siempre en la historia clínica del paciente, de enfermedad de ese paciente. Porque si yo sé que ese paciente está entre el día 11, 12, para esa famosa tormenta de citoquina, se lo puedes compensar, ¿verdad? Sin embargo, si es un paciente que ya está en días más posteriores, allá el peligro de compensación por ahí es un poco menor, ¿verdad? O si están días muy previos también, entonces yo tengo una visión de qué es lo que probablemente va a pasar con ese paciente, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, es muy importante y ponemos en todas partes, escribimos por todas partes, día de enfermedad, o sea, día de iniciado los síntomas, días de internación. Sí o sí se pone, ¿verdad? Entonces, hablando particular, como ya les dije, yo centré más esto en lo que son las secuelas a nivel pulmonar, ¿verdad? Y busqué estudios y encontré dos particularmente en el Lancet se hizo sobre pacientes, se hicieron con pacientes en China que se recuperaron del COVID, pero son pacientes que para este estudio se eligieron pacientes sin comorbilidades y son pacientes que no requirieron de ventilación mecánica, o sea, son pacientes que no entraron a terapia intensiva y presentaron una enfermedad entre leve y moderada, y son pacientes que no tienen son menores de 60 hasta 60 años y son personas que, como les digo, tuvieron una enfermedad entre leve y moderada y no estuvieron intubados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hablo de un paciente, o sea, este estudio me pareció muy interesante por tiempo en terapia, obviamente las secuelas pulmonares en ese paciente pueden ser mucho más marcadas, incluso hablando de fibrosis en un paciente que estuvo en terapia, ¿verdad? Entonces, este estudio me pareció muy interesante porque a un corte muy interesante. También hicieron una progresión cronológica, ¿verdad? A ver qué ellos encontraban a nivel pulmonar a los 3 meses, qué ellos encontraban a nivel pulmonar a los 6 meses, qué encontraban a nivel pulmonar a los 9 meses y a los 12 meses, ¿verdad? Entonces, para que vean un poquitito, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que nos dijo o nos muestra esta, nos, nos mostró este estudio, ¿verdad? Que en el estudio se informaron que hubieron cambios seriados en la función pulmonar, a la capacidad del ejercicio y también a nivel de la tomografía. Amigo, esto es para que ustedes vean nomás los pacientes que se eligieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? A nivel tomográfico, o sea, famosos ustedes si tienen un conocido seguro que tuvo o tiene o tuvo COVID, ¿verdad? Y vio su tomografía y ustedes ya vieron esa imagen en videos merilados. Si ustedes se fijan, esa opacidad en vidrio merilado, fíjense un poco, en un 23% ese vidrio esmerilado va a seguir a los 12 meses. O sea, imagínense eso. Probablemente, o sea, yo tuve una enfermedad leve, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si yo me hago una tomografía, y porque yo tuve virus, ya todavía algún tipo de patrón de virus esmerilado. Si ustedes se fijan, a los 12 meses, un año después, todavía se ve ese patrón de opacidad. Y a los 3 meses, un 78% de los pacientes seguían presentando el virus esmerilado. Y el virus esmerilado, ¿qué es? Es una opacidad, es una ocupación de ese espacio alveolar. O sea que, o sea, tengo todavía esa imagen de virus esmerilado. Probablemente mi capacidad pulmonar no es un impedimento estructural, ¿verdad? Para poder tener una capacidad pulmonar total. Probablemente ya me siento bien, ya puedo retomar con mi vida normal. Sin embargo, ese daño a nivel pulmonar lleva un poco más. Quiero que vean lo importante de estos números. Yo me quedé así, yo misma me quedé con la boca abierta, les cuento, porque este es el estudio que se hizo en pacientes no intubados. Este es pacientes que son menores de 60 años y pacientes que tienen, o sea, que casi no tenían ningún tipo de comorbilidad, o sea, no tienen la comorbilidad. O sea, son pacientes que tienen buenas posibilidades. Y, o sea, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Lo agresivo es un daño terrible. O sea, no es una gripeciña, como dijo Bolsonaro, ¿verdad? Perdón, pero tenía que decirlo, ¿verdad? No es una gripeciña. Acá yo tengo 23% al año, yo sigo viendo virus merilado. Ok. Después podemos tener engrosamiento interlobulillar, 4% en un año. A los 3 meses, 5% al un año. 34% todavía a los 3 meses. Opacidad reticular puedo tener al año 4%. Lo que sí, ya, o sea, lo que menos se ve, ¿verdad? A nivel tomográfico, les digo, ¿verdad? Es lo que es la opacidad subpleural, ¿verdad? O bronquiectasias, ¿verdad? Pero esto yo puedo seguir viéndolo a los 3, a los 6, a los 9 o a los 12. Eso quiere decir que, les vuelvo a decir, esto quiere decir que ese paciente que tiene virus todavía no tiene, o sea, que va a estar mal. No, probablemente ya está, o sea, tiene, o sea, el resto de la capacidad pulmonar se recupera. Sin embargo, hay todavía una pequeña secuela que tiene que ir mejorando eso. Y se encontraron patrones de espirometría restrictiva en un 15%, o sea, en un 15% los pacientes tenían un patrón restrictivo, o sea, costaba la inhalación, o sea, el sacar lo que más cuesta, ¿verdad? Costaba un poquitito en esos pacientes, ¿verdad? Y patrones de espirometría obstructiva en un 7%. Eso, o sea, se hicieron pruebas, en este estudio se hicieron pruebas con tomografía, o sea, le siguieron tomográficamente, le siguieron también con espirometría, también se hicieron pruebas con el intercambio, hicieron pruebas de intercambios de CO2 para ver si la membrana alveolar podía hacer un intercambio bueno, ¿verdad? Y se vio que, ¿verdad? Fíjense nomás, acá esto es un patrón, esto por ejemplo se puede ver en un paciente fácilmente, en un paciente recuperado, se puede ver esta imagen, ¿verdad? Esto es el virus esmerilado, para que ustedes podemos tener una opacidad subpleural, podemos tener un engrosamiento intralobulillar, ¿sí? O sea, todas estas son
son imágenes que podemos ver en un paciente COVID, pero lo más clásico es este virus esmerilado. Ven que hay más blanquita y acá también se puede ver, ¿sí? Esta parte es más clarita, y acá vemos un pulmón un poco más normal. A los 12 meses del alta, los cambios radiológicos no se resolvieron por completo, como les digo, en un 24%. Incluidos hallazgos potencialmente compatibles con qué cosa, con fibrosis evolutiva. O sea, fíjense un poco, no solamente los pacientes que están en terapia pueden hacer una fibrosis, porque la fibrosis es algo ya más irreversible, les voy a decir, ustedes saben eso. La compliance o compromete la elasticidad pulmonar. Entonces, ¿verdad? Entonces, fíjense, fibrosis encontramos 24%, o sea, probablemente ese 24% haya hecho algún tipo de fibrosis, por eso es que generó esa, se sigue manteniendo esa imagen, ¿verdad? Y podemos tener también engrosamiento intersticial, que esto particularmente tiene mucho que ver con el intercambio gaseoso y va a afectar el intercambio gaseoso, evidentemente, y obviamente una opacidad reticular, ¿verdad? Entonces, pasando a lo que es lo pulmonar, ese estudio, si ustedes quieren, yo le puedo pasar a Génesis, le puedo pasar, es súper bueno que lean esos estudios, porque es muy interesante ver cómo eligieron los candidatos, están publicados donde se estaban viendo cuáles eran otros de las secuelas que vamos a ver, es la famosa fatiga postviral, ¿verdad? Que se caracteriza por un cuadro de sensación general de qué cosa, de cansancio y agotamiento, ¿verdad? Que está especialmente relacionado generalmente en las enfermedades virales. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es fisiopatología, ¿verdad? Pero ustedes saben que a la larga, o sea, nosotros no tenemos ningún antiviral, lastimosamente no hay todavía un tratamiento que yo digo, toma esto y vamos a destruir al virus, ¿verdad? O sea, no hay, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los médicos, ¿qué hacemos? Le sostenemos al paciente porque a la larga es el sistema inmune del paciente el que se encarga de eliminar al virus, ¿verdad? Entonces, eso requiere mucha fuerza metabólica, o sea, necesita mucha energía el cuerpo como para poder llevar a cabo esa batalla. Entonces, necesariamente hay una ocupación de muchos recursos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de los pacientes afectados por COVID, este cansancio puede alterar la funcionalidad y particularmente, a diferencia de la astenia que se puede dar post-influenza o la astenia que se puede dar post-MERS, si quieren, ¿verdad? La astenia o la fatiga que se presenta en el COVID-19 es mucho más prolongada que la fatiga de otras enfermedades virales, ¿sí? O si tuvieron una neumonía viral, van a tener también astenia, pero la astenia se va máximo 5, 10 días a lo sumo. Acá hablamos de por lo menos un mes en algunos pacientes. Mínimamente. Y hay pacientes que más de un mes siguen con fatiga. Esta doctora Solange Rivera, médico familiar también de la unidad, esto es una revista chilena, ¿verdad? Hablaron de que, ella dijo que más del 70% de la población en 3 a 4 semanas haber tenido COVID sigue todavía presentando, ¿verdad? Los síntomas, ¿verdad? Algunos estudios europeos han demostrado que luego de 2 meses, un 50% de los pacientes pueden persistir con la fatiga. O sea, les digo, mínimamente un mes. Eso es categórico. Un mes, y se va a ir junto a ustedes el paciente y le va a decir, doctora, yo hace 20 días, hace un mes que yo ya me siento, y se siente mal el paciente. No es una, ¿cómo les explico? Es una fatiga bastante marcada. El paciente tiene sueño e incluso, o sea, hay como por el concepto de fatiga, ¿verdad? Hay una disminución incluso de la fuerza muscular. O sea, sí lo se siente el paciente, ¿verdad? Lo otro, clásico, ¿verdad? Yo puse acá porque yo decía que me van a preguntar, porque en mis clases siempre me preguntan, ¿verdad? El tema de la anosmia, ¿verdad? ¿Por qué es lo que nosotros perdemos el olfato? Primeros síntomas en presentarse. O pacientes que casi no tienen, generalmente los asintomáticos te dicen, yo lo único que es, no olía 2 o 3 días, después ya olía otra vez. O sea, es uno de los síntomas que se presenta muy tempranamente, ¿verdad? Y es uno de los síntomas que curiosamente también pueden
pueden alargarse bastante junto con la fatiga. La fatiga es el number one, lo que se extiende después de que se recuperó el paciente. Pero la anosmia es el otro que le sigue y es que a veces les preocupa a los pacientes. Dice, doctora, ¿cuándo yo voy a oler otra vez? O tiene isqueusia, ¿verdad? ¿Y por qué se da? O sea, para que ustedes sepan un poquitito, ¿por qué se da la famosa disgeusia, ¿verdad? Porque a nivel de las fosas nasales tenemos, ¿recuerdan? Las células basales, las neuronas sensitivas olfatorias, ¿verdad? Que estas viven entre 30 y 60 días. Estas las sensitivas. Y después tenemos las células soporte. Y estas células, resulta ser que estas células tienen receptores AC2. Entonces, donde hay AC2, va a entrar, ¿verdad? Entonces, analizando la expresión de los genes de estas células, los científicos han descubierto que las células de soporte, ¿sí? Las células de soporte, presentan una elevada expresión de genes AC2. Y según se adelanta en el estudio reciente, que está en revisión también, entonces eso genera que haya, o sea, eso se va a recuperar, pero generalmente, si se da por lo menos en células sensitivas, hay una destrucción de ciertas células, pero hay una reparación, o sea, no las neuronales, sino las basales, ¿verdad? Se destruyen y se vuelven a generar, entonces eso tarda un poco más y el paciente tiene más tiempo o tiene un largo periodo de anosmia, pero se recupera. En todos los casos no se ha descrito en ningún caso, o yo no leí por lo menos en ninguna parte, de que haya habido una anosmia que duró 6 meses. O sea, no, el periodo más largo que yo leí fue de 3 meses. Que yo vi un caso, ¿verdad? La disgeusia es lo otro, ¿verdad? Que es la sensación que nos permite, o sea, que evita que nosotros podamos sentir los sabores, ¿verdad? Y lo mismo, también, ¿por qué tenemos disgeusia? Porque tenemos receptores AC2 y también los transmembranosos a nivel de las papilas gustativas. Pero en este caso es menos corto, o sea, es más corto, perdón, el tiempo de afectación. Generalmente el paciente primero rescata el gusto y después el olfato. El olfato es el que más tarda en recuperarse. A nivel cardiovascular, post-COVID, ¿sí? Post-COVID, hay pacientes, particularmente yo, le doy un ejemplo, que pueden quedar con taquicardia y palpitaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como les mostré, por eso les dije que era tan importante ver el tema de qué pasa a nivel pulmonar primero. Si a nivel pulmonar yo no tengo una buena permeabilidad, no puedo tener una oxigenación más óptima, evidentemente se tiene que compensar el mecanismo a nivel cardiovascular, ¿verdad? Entonces el paciente puede estar taquicárdico y coincide perfectamente en esos pacientes que tienen disnea, o sea, eso ya es más obvio, ¿verdad? Los pacientes que tienen disnea generalmente están taquicárdicos, ¿verdad? Podemos tener dolor torácico, dolor de tipo opresivo, que puede ser todavía consecuencia o sea, por una hipoxemia, ¿verdad? A nivel muscular también, ¿verdad? Esto es lo que tanto tenemos miedo, ¿verdad? Y se da y se ve, ¿verdad? Solo que no en un porcentaje muy alto, ¿eh? Post-COVID, ya no hay un aumento en esa etapa aguda que yo les mostré, en esa etapa aguda y saliendo de la etapa aguda, principalmente es donde nosotros podemos ver qué cosa podemos ver el aumento, por ejemplo, del dímero D o podemos ver el aumento de la coagulación sanguínea, pero es al final ya de eso, ¿verdad? Y eso generalmente es bien encasillado, pero sí se han visto muy pocos casos en donde podemos ver trombosis a causa de lesiones endoteliales causadas por el virus, ¿verdad? Porque a veces no sabemos si es, por eso les expliqué también al principio que tenemos que diferenciar bien si es una secuela del virus, o sea, que el SARS me produjo eso, o es porque yo de alguna manera tengo alguna predisposición por A, B, Z motivo, tomático sentido, qué sé yo, esto, aquello, y por eso yo genero una trombosis. O sea, que hay que separar esas dos cosas, ¿verdad? Miocarditis, arritmias, en el caso, todo esto, tanto la miocarditis como la arritmia, incluso la insuficiencia cardíaca, les cuento, fue algo estudiado y que se vio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque son pacientes que de alguna manera tuvieron algún tipo de complicación durante la patología, o sea, en esa etapa aguda, hicieron algún tipo de trombo y ese trombo vino a comprometer alguna parte o comprometió alguna arteria coronaria
o comprometió o generó algún evento isquémico que llevó a que ese paciente se quede, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca o que haya tenido algún daño a nivel del miocardio cerca del nódulo sinusal, generando arritmias, por ejemplo, ¿verdad? O miocarditis, ¿verdad? Pero son consecuencias de complicaciones generalmente que se dieron durante la fase aguda de la enfermedad, pero que se presentan más tardíamente. O sea, por eso está dentro del síndrome post-COVID y no está dentro de lo que es la fase aguda. Neurológicamente, el que van a encontrar sí o sí es el deterioro cognitivo. Eso categórico. Por lo menos pacientes que tuvieron una enfermedad moderada y principalmente si tuvieron disnea. Si tuvieron compromiso del intercambio gaseoso, si tuvieron algún grado de hipoxemia, probablemente van a tener un deterioro cognitivo que es reversible hasta cierto punto. He leído también que en algunos casos durante meses pacientes, por ejemplo, se quejan mucho de no recordar las cosas, de empezar a olvidar con más facilidad o de confusión en su vida diaria, ya se dan cuenta de eso, ¿verdad? Y generalmente se habla mucho, ¿verdad? O por lo menos los artículos que leí en el New England, ¿verdad? Mencionan mucho la pérdida de la memoria. La cefalea también es una de ellas, pero les cuento que el deterioro cognitivo es lo más frecuente, ¿sí? Las cefaleas no tanto, esto se da más en el periodo agudo, ¿verdad? Alteraciones del sueño, lo mismo, las alteraciones de sueño pueden ser por una falla o por causa orgánicamente de la enfermedad, o puede ser por consecuencias más no tanto neurológicas, sino más bien psicológicas, ¿verdad? Neuropatías, que sí se han visto también, mareos, convulsiones, encefalitis e incluso síndrome de Guillain-Barré. Y el síndrome de Guillain-Barré, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Cuando hablamos de que está comprometido el sistema, o sea, está comprometido lo que es la vaina mielina, ¿verdad? Y eso es justamente por un daño debido a un periodo inflamatorio muy intenso. A nivel gastrointestinal podemos tener dolores abdominales, náuseas, diarreas y no tan frecuentemente anorexia, ¿sí? Esto me pareció muy importante también. A nivel osteoarticular, las miopatías son muy frecuentes, en un 48 a 96% en quienes, esto es muy importante acordarse, en estos pobres pacientitos, estos pacientes que estuvieron en terapia. Es impresionante cuando ellos salen de la terapia, es increíble la pérdida de fuerzas, o sea, de fuerza muscular, de fuerza motora que tiene, propiamente por eso estar en terapia, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino por el compromiso metabólico que tuvo ese paciente para poder recuperarse, porque si estuvo en terapia quiere decir que probablemente, que de hecho habrá generado la tormenta de citoquinas y su cuerpo se sometió a un estado inflamatorio impresionante. Contracturas de tipo miogénico, eso también se ve. Yo, personalmente, en mi experiencia, he visto también esto de algunas contracturas, pero forma parte del dolor muscular, ¿verdad? Neurogénico y artrogénico, o sea, puede ser a nivel de artrosis también. Psiquiátricos, es decir que, o sea, yo traté de cortar todo lo que pude, pero yo les puedo hablar 5 horas acá de esto, ¿verdad? Pero cada vez esto es peor. Yo les cuento, la parte psiquiátrica, yo le comenté incluso a mi jefe en IPS, le digo, a mí me parecería muy interesante que en las recorridas con nosotros esté un psiquiatra. Porque el paciente, imagínense, paciente de 54 años, un abuelito, un señor que no es tan viejo, que él trabaja, él tiene su vida, le metes en una pieza durante 20 días, le encerras en una pieza sin su familiar, no habla con nadie, nos ve a nosotros nomás, no sabe, cuando está en el hospital el día no pasa, la hora no pasa, ¿verdad? Entonces, es un compromiso, o sea, la parte psicológica juega mucho en contra de ese paciente y eso que genera estrés, el estrés genera liberación de catecolamina, liberación, o sea, se empieza, incluso puede aumentar el nivel, o sea, la respuesta inflamatoria del paciente, ¿verdad? Entonces, yo les cuento que esto es un tema que para mí personalmente me parece muy, muy importante y que ahora se le está dando un poco más importancia, pero que debería dársele
desde ya la importancia. La depresión, hasta un 29% en pacientes post-terapia, ¿verdad? Y generalmente, más si todavía se asocia a una condición respiratoria, ¿verdad? La ansiedad también, síndrome de estrés postraumático. Tienen estrés postraumático. Los pacientes post-COVID, les cuento, tienen estrés postraumático. Y es así. Delirium, ¿sí? En un 80% de los pacientes que salieron de terapia. Que estuvieron, porque acá pues hay dos componentes, ya les digo, o sea, el componente metabólico, la hipoxemia, el grado de afectación neuronal, el daño de afectación motora, porque están quietos, están 24 horas en una cama así, ¿verdad? O sea, no se mueven, o sea, todo eso lleva a eso, ¿verdad? Y obviamente es más frecuente en quienes, en nuestro abuelito, ¿verdad? En adultos mayores. Y ya para terminar, casi, los dermatológicos, sí, me comentó que un paciente que ya estaba en recuperación aparente, que no es una causa top, síndrome post-COVID, ¿verdad? Pero yo particularmente no me he encontrado, esto es muy, en un porcentaje bastante bajo, les voy a decir, no hay mucho, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que es el síndrome post-COVID? ¿Qué hablamos, verdad? Y para empezarlo o sea, es de carácter multifactorial. ¿Por qué? Porque hablamos de secuelas desde respiratorias, cardíacas, neurológicas, ansiedad, síndrome postraumático, depresión, y podemos seguir hablando, ¿verdad? Todas las secuelas son consecuentes a los daños causados por la enfermedad, o sea, esas secuelas son porque, como les dije en la parte cardiológica, ¿verdad? Porque tuvieron algún tipo de complicación que después eso persiste o se presenta después de recuperado. Eh, pero no hay que olvidar nunca, jamás hay que olvidarnos de las consecuencias sociales y económicas que pueden tener o que tiene luego esta enfermedad, que inevitablemente va a afectar otra vez al ser humano. O sea, no hay de otra. Esta es una enfermedad horrible, enfermedad que enluta a familias enteras. Así que, no sé, es una cosa que nunca me pensé vivir, la verdad. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Hablé demasiado mucho, traté de acortarme lo más que pude para entrar en una hora. Y no sé si ahora creo que vamos a entrar un poquito en la ronda de preguntas, ¿verdad? Sí, doctora, así mismo. En el chat tenés unas cuantas preguntas que venían Es posible. mandando Bueno, vamos a información. mirar. Madre de Dios, esperen que hay mucho acá. Bueno, a ver. Profe, mi papá tuvo COVID en diciembre, hasta hoy no siente el sabor de los alimentos. ¿Quién me escribió esto? Gabriela. No sé si Gabriela está por ahí. Generalmente la disgeusia no está informada, o sea, no está estudiada de que debería ser, o sea, que se prolongue por tanto tiempo, ¿verdad? O sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos por 5 meses. ¿Vos sos Gabriela? No, Luz, te quisiera consultar algo. Espera, espérame que Luz, vamos, le voy a responder a Que, Gabriela a lo que lo mismo. mismo que la compañía. Sí, ves que yo Mm, creo que tuve COVID, ¿verdad? Pero ¿qué creo que. pasa? Sí, porque un día me agarró la fiebre, me debilité todo, la fatiga, hambre luego. Y al día, como yo creo que mi sistema inmune combatió el virus, entonces al día siguiente yo ya perdí todo, ya sea en el sentido de dejé la fiebre y eso, pero lo que sí mantuve fue la pérdida de gusto y de olfato. ¿Qué pasa con el tiempo? Métele que 20 días por ahí. Mm. Recuperé, pero como yo creo que mi sistema inmune combatió, estuvo vamos a decir que se vio comprometida y hizo que recuperara el gusto, pero ya no completamente. No sé, Eh, o sea, creo que las células, o sea, las glándulas, las papilas gustativas, ¿verdad? Pues las papilas gustativas, ustedes saben por histología, ¿verdad? Que hay de varios tipos. Y en teoría, el daño epitelial, porque los receptores están a nivel del epitelio, ¿verdad? O sea, deberían recuperarse. Sí, es cierto, puede ser que vos haya, o sea, que alguna ruptura
caso, a nivel de papilas gustativas, tenías una cantidad increíble de receptores AC2 y probablemente haya habido una afectación un poco más importante y eso te generó una lesión un poco más importante. Pero, como te digo, no hay ningún estudio que diga que eso va a ser permanente. Yo creo que vas a recuperar el gusto en su totalidad con el correr del tiempo. Acuérdense que el tejido neuronal, el tejido cardíaco, son tejidos muy sensibles a la cantidad de oxígeno. Imagínense si yo le dejo con una cantidad bajita de oxígeno durante mucho tiempo a mi cerebro, evidentemente voy a tener algún tipo de secuela neuronal. O sea, eso es una lógica nomás, ¿verdad? Y el problema es que como la afectación pulmonar es tan intensa, entonces genera un cuadro grave de hipoxemia que obviamente lleva a ese síndrome de estrés respiratorio agudo.